Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de La Huella del Crimen. Hoy la verdad es que partimos de una noticia que quieren que les diga. Es para leerlas dos veces porque una considera que no lo ha visto bien, que ha hecho una mala interpretación, porque es difícil, ¿verdad?, que exista tal perversión humana. Y no solamente en el hecho de que nuestra primera noticia la protagonicen unos padres perversos, como he visto en pocas ocasiones. Me parecería igualmente deleznable, por supuesto, en cualquier otra persona. Pero oigan, que determinados padres protagonicen esta noticia, se lo cuento enseguida. Antes permítanme que les presente a nuestros invitados en el día de hoy. A mi derecha, Ángel Martín Carmona. No sé por qué te iba a poner José Miguel, no tengo ni idea. Muy buenas noches. Traición del subconsciente. Bienvenido, Ángel Martín Carmona, ahora sí, que no me he equivocado. Tremenda esta noticia que se te ponen los pelos de punta, ¿eh? Verdaderamente, cuando la inserté en el programa, la tuve que mirar varias veces porque dije, María José, ¿estás despierta? Siempre comento con los telespectadores que yo con el café con leche y la galleta pues abro los ojos con lo más despreciable del ser humano. Yo no sé si eso es muy saludable en cualquier caso. ¿Cómo estás, Fernando Fanego, que hacía varios programas que no estás en este tu programa? Buenas noches, querida María José, y a todos los compañeros. Y te pusimos y a todos falta ustedes. Y todo. Bueno, pues porque los quehaceres familiares, los quehaceres familiares con una menor de 13 años. Efectivamente. Lógicamente, pues bueno, pues un placer estar aquí y sobre todo porque, como bien decía mi querido Ángel, a ver, hay cosas que tan execrables que dan una especie como de una sensación muy rara a la hora de tener que comentarlos y decirlos, que pueda existir gente entre nosotros que sea capaz de poder llegar hasta ese extremo. Es decir, no sé si os acordáis de una película que se llama Hellraiser, es decir, que como que llegaba la gente que llegaba al infierno. Hay gente que es capaz de vivir en un mundo tan sumamente diferente al nuestro, al que estamos aquí, al que están ustedes. Yo que creo tanto en la naturaleza, yo es que no comprendo cómo la naturaleza los no animales evite, no tienen nada que ver con esto. No, claro, que digo que no eviten, en verdad, que gentuza de esta categoría procreen. No sé, deberían nacer estériles, como un beneficio a la humanidad. Javier Angulo, buenas noches. Tenemos a nuestros telespectadores diciendo, bueno, ¿queréis contarlo ya? Parece que esto es un cebo, pero les prometo que no lo es. Se lo quiero contar ahora después de presentar a nuestros tres invitados, tres columnas del programa de los martes. ¿Cómo estás, Angulo? Muy buenas noches. Muy bien. ¿Y tú? Brutal, ¿eh? Así es. Pues vamos con esta primer suceso. Ha sucedido en Barcelona y han detenido, bueno, decir a dos padres, no sé, dos miserables que no merecen el aire que respira por abusos sexuales a su hijo, y aquí no he terminado, amigos, a su hijo recién nacido. Un hombre y una mujer han ingresado en prisión provisional comunicada y sin fianza en Barcelona, acusados por maltrato habitual, lesiones muy graves y agresión sexual a su hijo. Miren, les estoy hablando de un bebé de poco más de un mes de vida. La medida ha sido acordada por la plaza número 1 de la sección de violencia contra la infancia y la adolescencia del Tribunal de Instancia de Barcelona. El juzgado adoptó la medida el pasado viernes ante la extrema gravedad de los indicios que apuntan a agresiones reiteradas sobre el menor en un entorno de especial vulnerabilidad. Los progenitores, un hombre de 42 años y una mujer de 43, la presunta autoría de los hechos, que incluyen no solo maltrato continuado, sino también lesiones de carácter muy grave y delitos contra la libertad sexual del bebé. En fin, no tengo palabras.
Bueno, sobre todo simplemente la singularidad de que coincide que los dos progenitores están involucrados en este tipo de acciones, ¿no? Y sobre todo causa estupor que sea la propia madre y el padre. Caray, el padre. No, escucha, digo que sea... Que no, sí, no, que no he sí, que la terminado, madre lo ha parido, pero no el he terminado, padre... no he terminado, María José, pero que sean los dos progenitores los que estén involucrados y sobre todo ya han sido cómplices y hasta la fecha y de lo que se sabe, están acusados y investigados, bajo investigación, sobre delitos que son flagrantes, sobre una cosa que, una persona, una cosita que es de 8 o 9 meses. Un bebé perdóname, de poco más de un mes de vida. Bueno, pues me da igual, una persona, imagínate lo que es un bebé desde esa... Pues, hombre, ¿Cómo se puede ser tan cruel? No, lo que es raro es que sigan existiendo, o sea, que este tipo de personas siga conviviendo con el resto de los individuos en cualquier sociedad, ¿no? Yo es que, de verdad, o sea, la selección de la naturaleza debería quitarlos de en medio. ¿Vulnerable? Sí. Una persona vulnerable. Hasta el extremo. Vamos, yo empiezo a leer la noticia y digo, es que no tenían ni que detenerlos. Ya. Ya, pero Si los tiramos al mar directamente, estás ¿no? hablando de... O sea, yo creo que se debe endurecer mucho, a todo el mundo, ¿no? Pero sobre todo a los bebés indefensos. Esto debe ser algo como... Bueno, y a los ancianos indefensos y a los animales indefensos. O sea, Claro, es que hay muchos seres sintientes vulnerables en nuestra Pero sociedad. María José impacta. Yo que soy padre, he tenido 3 hijos pequeños, o sea, no soy capaz de asimilar, ¿eh? No soy capaz de asimilar. Es muy difícil Claro. encajar. Es como muy complejo. Ya de hecho el maltrato, por supuesto, a una cosita tan chica, pero es que además agresión sexual, pero ¿qué hay en la cabeza de esta gentuza? Que me mueve a la náusea imaginar a estos fabricando el bebé. Me mueve a la náusea. Qué despreciable. Pues nada, es así, o sea, es difícil de calificar tanta crueldad. Cierto. Y lo único y la ventaja que posiblemente la naturaleza es sabia y si la naturaleza no actúa, pues la administración tiene que actuar. Se enfrentan a penas de larga duración, en principio también a prisión provisional. Habría que estar a la espera de los informes periciales que se efectúen sobre lo que ha ocurrido, pero está claro que, dado que la naturaleza en este acto no puede actuar, pues tendrían que actuar los jueces y apartarles de la sociedad no por un corto periodo, sino incluso hablando ya de prisión permanente revisable, ¿no? Que es la condena máxima que existe en la actualidad. Pero bueno, todo esto también es relativo. Vemos ahora en las noticias últimamente que personas con largas historiales de prisión pues salen... A la etarra, ¿verdad? Con 800 años es la noticia de estos días, es miserable. Sí, efectivamente. Entonces, uno se encuentra ante un fracaso realmente de la sociedad, ¿no? Porque no das explicación Totalmente. a este tipo de actuaciones, donde realmente lo único que se produce es un fracaso del Estado de Derecho. Simplemente con el mero cumplimiento íntegro de la condena, es decir, la que se ha impuesta, porque ahí en bueno, el procedimiento... 800 euros. Uy, 800 no, euros. digo, perdón. en el caso... No, 800, en el caso 800 años. En el caso de esa sabandija, no lo sé, estoy hablando del caso del que se está hablando, ¿no? Sabandijas, bueno, en el caso de esta sabandija, con lo cual el que ¿Hablamos ha hecho, de la etarra o hablamos sí, hablo, no, en este caso de la tarra, hablamos de la que etarra, ha hecho alusión Angulo. Angulo, pero en el caso que estamos comentando sobre todo, es decir, que simplemente con el mero hecho del cumplimiento íntegro de la condena el que vaya a ser, es decir, el Ministerio Fiscal me imagino que pondrá por los hechos, es decir, unos años, como tú bien has dicho, están en prisión sin fianza y, es decir, a ver, por lo menos que realmente, si ya no la prisión permanente revisable... ¿Que por qué no? O sea, no, escucha, pero si ya no... Fíjate hasta qué extremo... pero María José, imagínate hasta qué extremo decir... Pero por lo menos que si los 30, 40, 50 años que le pueda dar, que se cumplan íntegramente que eso no es, en un eso centro... no va a ser así. Claro, porque eres abogado y sabes que no va a ser así. ¿Por qué? Porque es evidentemente que hay una determinada... Es decir, que una cosa es los años que se te condena a cumplimiento y luego los años que a raíz de tu comportamiento y una serie de normas y reglas que están reguladas, sobre todo, y que garantizan sobre todo la resocialización del individuo que ha sido... ¡Qué estupidez! Sí, bueno, pues es el carácter... Profunda estupidez. A mí lo que me surge... A mí lo que me surge...
mi pregunta de siempre es, ¿42, 43 años? ¿No hemos notado nada antes? No, Estoy seguro, es que hay que ver, Claro. claro, que hay que ver el perfil de los dos. Claro, Hombre, es que aquí estamos comentando la punta del iceberg. sí, pero claro. Aquí, 42, 43 años. Son unos santos hasta los 43 y justamente a los 43 entran en Seguro, conflicto. si vemos un poco el pasado, como dice Ángel, pues encontraremos otras atrocidades de ese calibre. Lo que ocurre es que han pasado desapercibidas a la sociedad, posiblemente porque no ha trascendido. trascendido, Claro. etcétera. Pero vamos, que esto no ocurre de repente. claro, Son no conductas- se conviertan Son efectivamente gente en desviada, son psicópatas. personas desviadas, estoy seguro. Y Pero que además ya viene de atrás, No, evidentemente. por supuesto. La criatura, el menor, parece ser que no tiene familia, ha quedado bajo la tutela de la Dirección General de Atención a la Infancia y a la Adolescencia, organismo dependiente de la Generalitat encargado de la protección de menores en situación de riesgo. Pues miren, Dios le proteja, porque está la Generalitat Pues para eso. proteger a menores. Así es. O sea, salen de Málaga y me temo que se meten en Malagón. Sí, bueno, es que yo no tengo ninguna fe, pero vamos, no es una cuestión de fe, es una cuestión de conocimiento. Miguel Sánchez, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estáis? Anda que no hemos contado en este programa las circunstancias de los centros de acogida de menores y este pobre muchachito, este pobre bebé, en el centro de... en la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia de la Generalitat, ojo. Bueno, pero tenéis que tener en cuenta que por muy mal que esté, mejor que con esta gentuza Sí, va a eso estar, sí. ¿no? Eso sí, Claro, la verdad claro. yo no Vamos, sé... es inconcebible, ¿eh? Yo es que me he quedado con la noticia patidifuso, porque Claro. es que no entiendo a comprender cómo un bebé de mes y medio, ¿no? Decís mes y Sí, medio. efectivamente, los poco más de un mes de padres vida. Que abusen, que le golpeen, que abusen sexualmente de él, es inconcebible. ¿Qué placer van a sacar con una criatura, con un bebé de mes y medio? Es que es inconcebible, porque sin justificar ninguna otra agresión sexual, pero bueno, puede tener alguna motivación o algo, pero es que un bebé y su propio hijo, y luego además de lesiones graves, parte facultativo tiene que haber sido muy claro para que el juez les haya llevado a prisión inmediatamente. Y luego hay una cosa que a mí me lleva a pensar que es que ya hemos perdido aquí el Oremus, porque es que esta gente no tenía ningún tipo de antecedentes, que habéis estado comentando que a lo mejor no les cuesta antecedentes y luego era una familia o era un hombre que trabajaba en una fábrica y ella incluso en el ramo de la sanidad. Es inconcebible que personas aparentemente normales hagan una barbaridad de estas y además yo creo que debe estar bastante bien basado para que les envíe el juez a prisión. Ya te digo que me quedo aquí pues patidifuso con la noticia. Estos datos que has puesto sobre la mesa, Miguel, efectivamente que tuvieran una vida aparentemente normal, que ambos trabajaran, incluso ella en el ámbito de la sanidad, él en una fábrica, es decir, que podría ser una familia aparentemente normal. Es inquietante que de esa aparente normalidad aparezca esta terrible perversión. Yo no sé si como policía con amplia experiencia alguna vez te has encontrado frente a algo de estas características, porque para dejarte a ti, como has dicho, patidifuso, la noticia tiene que ser brutal, ¿eh? Agresiones sexuales a niños, ahí, pues yo creo que son frecuentes, Sí. por desgracia. En este caso, yo de mes y medio sí que alguna noticia he tenido, pero concretamente los padres y luego causando lesiones, porque sí que hemos tratado algunas veces donde ha habido un homicidio del niño por la madre, porque a lo mejor de estos casos hemos tratado bastantes, pero dejarle malherido al niño, yo imagino que luego lo habrán llevado al hospital, porque si no, hubiera fallecido, imagínate, se deshacen del cadáver, lo habrán llevado al hospital y allí habrán visto que las lesiones son totalmente compatibles con una agresión sexual y física y los dos han ido a prisión, pero es que si esto se confirma, son dos degenerados que, vamos, la cadena
La prisión permanente revisable. Se quedaría, para este caso, se quedaría corta. Bueno, Pero bueno, es lo que tenemos, es lo que tenemos. Como en tantos otros casos, efectivamente se quedaría corta. Miguel, un abrazo, muchas gracias. Igualmente, un abrazo a todos. Gracias, buenas noches. Esta reflexión de Miguel Sánchez también, la verdad es que no la había valorado. Parece extraño que dos personas de estas características no se hayan intentado deshacer del bebé. Es decir, yo a esta gentuza les veo capaces de echar a la criatura en un contenedor vivo. Imagínate el nivel de la calaña. Pero es difícil, porque al final suelen aparecer, hay controles médicos, uno tiene que llevar al menor, entonces hay bastante control y es difícil. Al final, lógicamente, la primera alerta ocurre en el sistema sanitario, pero esto lo que demuestra, como habías comentado antes, que hay personas que nacen con estrella y otras estrelladas. Sí, desde luego, esta virgencita, porque la Administración, la Generalitat, como hemos dicho, hay antecedentes muy feos, muy feos. Terribles, inquietantes también. Tienen prófugos. Que tienen prófugos de la justicia. Sí, no, sobre todo... pero es que además tienen una protección de menores, en fin, que vamos a dejarlo estar. Menores prostituidas, menores violadas, o sea, es una vergüenza. En Valencia lo que En Valencia, así es. Y en Baleares bajo el reinado de Lidi Chupitos. Lo que es triste en estos casos es que siempre estas agresiones sexuales a los niños están dentro del entorno familiar. No sé si os fijáis. Sí, claro, eso, por eso es tan vulnerable. Porque, y además, pero aparte es como... Escucha, y son herméticos, es hermético. Date cuenta que cuánto tiempo no habrá estado sufriendo un mes, pobrecito el bebito, pero otros casos de a lo mejor de menores violados continuamente de una forma reiterada, o ya no solo por los progenitores, sino por algún familiar directo como el abuelo y demás, y menos mal que son incapaces de tener ni de trascender, digo, la noticia. Mira, mañana avanzo, hago un poco de spoiler, precisamente mañana traemos 2 abusos sexuales mantenidos en el tiempo a una muchacha muy joven, su propio padre. Y la muchacha... Aquí tenemos hijos. Claro, vosotros que tenéis hijos, que además tenéis hijas, efectivamente, es absolutamente brutal. Y la muchacha no se ha atrevido a denunciar por el maltrato, por el maltrato que tenía y por miedo a que terminara con ella. Es el titular, no me atrevo ni a ponerle palabras porque me avergüenza. De hecho, probablemente mañana lo cambiaré porque no voy a ser capaz de compartirlo con todos ustedes. Y otro caso también para mañana, otro abuso sexual a un niño pequeño por parte de su tío en clases de música. O sea, le enseñaba a tocar el piano, esto estoy hablando por hablar, es clase de música, no sé si era solfeo o qué tipo de instrumento, en cualquier caso aprovechaba para agredir sexualmente a una criatura. En fin, de todas formas, ¿qué hay en la cabeza de estos tíos? De verdad, o sea, ¿qué hay? Una desviación y realmente una enfermedad, claro. Una enfermedad que tenemos que asumirla. Cambiamos. Perversión, una enfermedad. Algo más que perversión, no sé, la perversión... Yo qué sé, tú puedes ser muy perverso y tener las fantasías más locas que quieras, pero con tu pareja, claro, con tu pareja o con una señora que pasa por la calle y le guiñas el ojo, vamos, me da igual. Pero con menores, por el amor de Dios. Bueno, cambiamos de asunto. Hemos hablado en ocasiones de correos, no en este programa, pero en otro de la casa sí. Por ejemplo, en El Mundo al Rojo. ¿Por qué? Bueno, porque ya saben que Correos lo dejaron en los huesos, absolutamente arruinado, porque estuvo dirigido por un amigo íntimo del presidente del gobierno, que siempre he dicho que me parece, bueno, de alguna manera razonable, ¿no?, ayudar a los tuyos, pero lo que me llama poderosamente la atención es por qué esta gente, sus amigos, son todos tan inútiles. Es algo que yo no he entendido. No sé, yo si colocara amigos míos en puestos de responsabilidad, no sé, estoy segura de que estaría haciendo un favor, pero claro, dime con quién andas y te diré quién eres. A veces soy de una ingenuidad que tiro para atrás, pero no vengo a hablarles de la estafa de Correos, del agujero que se quedó en Correos y que, por cierto, hemos pagado todos. O sea, el tío dimitió.
No, no, tío, tú no dimites, y tú dimites y lo pagas. No te voy a decir con tu vida, pero para el resto, no, no. Se hizo las maletas y se fue y ya estamos nosotros para pagarlos. De verdad, ¿eh? O sea, tenemos cada chulo que no nos hemos dado cuenta. Bueno, pues resulta que las bajas médicas desde 2018, que les voy a recordar a todos ustedes que desde 2018 está el telilero de la Moncloa, Pedro Sánchez, colocando a dedo a sus amiguitos absolutamente inútiles, en fin, estafadores, estafadores en la medida en la que dejan una empresa en la ruina y la tenemos que pagar nosotros. Bueno, 72% se ha disparado en correos las bajas médicas desde 2018. Hombre, estos son datos obtenidos a través del portal de transparencia. La evolución no responde a un repunte puntual, sino a una tendencia sostenida que refleja un aumento continuado de las ausencias por motivos de salud en la empresa pública a lo largo de los últimos años. Miren, no les voy a entretener con los porcentajes ni con los datos desde 2018 a 2024. Me llama la atención que desde 2018, julio, quiero recordar, ¿verdad?, de 2018, que llegó a la Moncloa este tipo, aparte de que España vaya cuesta abajo y sin frenos, una empresa pública tenga un 72% de bajas. Esto no es normal, ¿no? No, pues la verdad es que no. 72%, ¿eh? Pero sobre todo porque cuando tú ves la traza, sobre todo de lo que se ha hecho y lo que ha sido Correos siempre, pongo de ejemplo Correos, me da igual hablar de Correos que hablar de Televisión Española. ¿Vale? Es decir, son entes públicos, aunque Televisión tiene otro tipo de, desde el punto de vista de personalidad jurídica, es decir, es distinto, pero en el caso de Correos siempre ha sido uno de los refugios de la gente del gobierno que ha estado en el momento gobernando. Y dice, bueno, pues Correos, una empresa que de alguna forma sostenemos todos. Que no, de alguna forma no. No, digo, la sostenemos todos. Pero en este caso el absentismo y sobre todo ya la situación que existe en Correos tan deplorable, es decir, en el que se han visto inmersos hasta incluso de alguna investigación por un delito de desaparición de votos, desaparición de... sí, la fontanera, que no quería yo... No sé si os acordáis, ¿no? Sí, Pero bueno, claro. ya, pero bueno, y a quién, de alguna forma, de a quién favorecer... Había una canción muy bonita de no sé quién era, pero no sé si era de... En fin, bueno, el caso de Toreros Muertos, alguno de estos. El caso es que me causa sobre todo, es decir, que nada extraño, pero sí que es verdad que se ha desfalcado y escucha, y sobre todo los resultados. Ya no es el tema del absentismo y de 700 lo que estamos comentando, sino simplemente de la situación económica de una empresa tan importante como es la de Correos en un país, es decir, un país que con 50 millones de habitantes. Insisto, tenemos chulos en los puestos de decisión y tenemos chulos entre los funcionarios, o sea... Y entre ellos se con lo poco que me gustan a mí los chulos. Y entre eso se contrata a empresas, a prostitutas para que den... Sí, claro, por supuesto. Soporte. Lo que yo llego a la conclusión que una empresa con ese volumen de bajas es inviable. Es que Correos es inviable. Mira el ejercicio, mira los resultados del ejercicio de Correos. Que Correos es inviable. Lo único, hay dos opciones. Una, que la Fiscalía investigue realmente si se está maltratando a esos 5.000 trabajadores que están de baja y que investigue a ver cuál es la causa. O dos, que todos sean colocados o amiguetes que están ahí en el dique. ¿Y quién designa a la Fiscalía o quién designa a la el gobierno? Pero lo que llama la ¿De atención... quién es la Fiscalía? Pero no genera alarma social que una empresa, 5.000 personas de baja diaria. O sea, es alarmante. Y es para lo único que se escucha a los sindicatos. Es decir, no sé si habéis oído que es decir, durante todo este tiempo, solamente decir, con un número y además un momento puntual, brutal, social. Es decir, no se escucha UGT, no se escucha las comisiones obreras. Cuando los sindicatos se financian con el dinero de sus afiliados, entonces servirán sí, para algo. Claro. Yo tengo 5 claves que tengo aquí apuntaditas, muy concretas. No una ni dos, ¿eh? 5. Una de las claves es el cambio de directivos. Ha habido más de 70. En Correos. Desde dos. En toda su historia, entiendo, ¿no? Sí. De amigos, bueno. ¿no? ¿Te refieres a amigos, no? Bueno, ¿de amigos o enemigos? Amigos, sí. Porque digo enemigos por Sí, no, las pero bueno, ayudas que hacen. Sí. Esto puede generar mucha inestabilidad dentro
de la cúpula del trabajo y dentro de las organigrama. funciones y del organigrama. Luego, el proceso de estructuración interna que tiene. Muy importante. Luego, las pérdidas que conllevan todo el modelo de negocio. Están haciendo una transición, que es la cuarta. Están haciendo una transición del cambio de negocio. Yo en una de mis empresas actualmente trabajo con Correos Express, y es ya todo online. O sea, no tengo que ir a ningún sitio. Y luego... Pues es una ventaja, ¿no? Digo, desde el punto de vista funcional. Claro, pero que sea todo online es más... Yo que vengo a hacer un cambio de negocio, cuando haces un cambio de negocio es una progresión. Ya. Entonces tú vas cambiando, vas cerrando un negocio y vas abriendo otro. Y luego, por último, el debate sobre la gestión pública, ¿no? Que, claro, pública, con políticas, con amigos... Pero es una empresa, no deja de ser un negocio. No deja de ser Pero no deja de ser un negocio, evidentemente. Un negocio... Con pérdidas, ¿eh? Para algunos. Efectivamente, un negocio Claro. que da pérdidas que pagamos nosotros y además que no funciona. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, enseguida vamos a dar paso al estupendo Fernando Sancho, que seguro que tiene grandes aportaciones que hacer, pero yo siempre recuerdo que de toda la vida de Dios, cuando estábamos en una editorial firmando los ejemplares para enviarlos pues, a los medios de comunicación, a personas cercanas, un poco en la promoción que siempre se ha hecho con los libros, se mandaban por correo ordinario y siempre llegaban. Bueno, pues resulta que hace relativamente poco tiempo es un caso de Manuel Bernaldez, un habitual de este programa que ustedes conocen, con su último libro, pues dice que fue a reclamar, oiga, mire, que mando un par de libros. Yo estoy hablando de mandar 200 libros a los medios de comunicación de toda España, a personas que, en fin, en la promoción pues está bien que reciban el libro. ¿Y saben lo que les dijo uno de los tíos de Correos? Hombre, pues haberlo mandado por correo certificado. Hombre, esto porque le pilló a Manuel Bernaldez, que en fin es un señor comedido, me pilla a mí. Y esa mañana lo mismo tenemos otra baja. Fernando Sancho, buenas noches. Hola, buenas noches, María José y compañía, ¿qué tal estáis? Buenas noches, a que no miento, ¿verdad? Que tú sabes de lo que hablo. No. Antes enviaban los libros de toda la vida de Dios. De esta manera los libros llegaban, hombre, algunos se perdían. Pues sí, claro, pero en términos generales llegaban. Pero ¿cómo puede...? Había una seguridad total, ¿no? Pero bueno, Correos puso Sánchez, claro, es que todo lo que es Correos, mira, no es más que el paradigma, el ejemplo paradigmático de la degradación desde que está Sánchez en el poder. O sea, poco a poco todos los ámbitos en la sociedad española, en todos los ámbitos en el que interviene lo público, en el que interviene un gobierno ilegal, como es el de Pedro Sánchez, no solo ilegítimo por no andar sin presupuesto, sino ilegal porque vulnera por incumplimiento el artículo 134-3 de la Constitución española, que le obliga de manera taxativa a presentar los presupuestos cada año, 3 meses antes de que termine el año. No lo ha hecho. Ya no lo ha hecho en 3 años. Entonces, no lo ha hecho en 3 años. Mira, María José, cuando en un país, cuando en una nación se permite que el gobierno se tolera, se consiente, se mira para otro lado, porque hay herramientas constitucionales que están puestas, se mira para otro lado y se consiente que el propio gobierno, el propio presidente del gobierno vulnere la Constitución española, incumpla la Constitución española, es decir, que esté fuera de la ley, todo eso es un proceso de degradación que afecta, o sea, todos los ámbitos en los que el gobierno pueda tener mano. En el caso de Correos, no olvidemos que Juan Manuel Serrano, ese amigo íntimo que había sido jefe de gabinete de Sánchez en los tiempos en que recorría España, con estos era el quinto, eran 3 hombres de la máxima confianza. Era el Ábalos, Cerdán, el chico de los recados, Coldo, el Salazar, fíjate cómo están todos, y este último, el que arruinó Correos con una deuda millonaria, ¿no? En poco tiempo, pero ganando, eso sí, un fortuna. Qué grandes amigos tiene Pedro Sánchez. Antes reflexionaba con los telespectadores sobre cómo es posible que esté rodeado de tanto inútil para poner a dedo en una empresa y al final dices, claro, dime quién eres.
con quién vas y te diré quién eres. Un sugar daddy, un portero de puticlub, un acosador sexual, el chico en los recados, un inútil que se ha cargado una empresa pública. Esos Esto eran para flipar. sus cinco hombres de máxima confianza. Brutal. Alguno más podía haber, pero eran los 5 de máxima confianza. Y el proceso, aparte de que Correos pues es una plantilla envejecida también, hay un proceso de transformación, porque el negocio postal de toda la vida pues ya no es el mismo, ya no funciona, por lo tanto se han tenido que ver en una plantilla pues de muchos años acostumbrada a funcionar de una forma más o menos rutinaria, de repente todo cambia. Yo creo que hay también componentes importantes de estrés, independientemente de que pueda haber... Bueno, y caraduras también, ¿eh? ¿no? Porque eso caraduras. se transmite y es, como Y te digo, una caraduras. degradación general. Efectivamente, y que nadie, efectivamente, porque a fin de cuentas, como el sueldo de algunos caraduras de baja continua lo pagamos nosotros, no hay empresario que vele, porque un empresario en la empresa privada aparece un caradura de estas características, 75%, por el amor de Dios, en una empresa privada esto no lo aguanta nadie. Decía Javier Angulo que es inviable una empresa con un 75% de baja, naturalmente, pero es que aquí lo pagamos entre todos, insisto, tenemos chulos en todos los niveles de la sociedad, esto es para comer cerillas. Gracias, Fernando, un abrazo enorme. A vosotros un abrazo muy fuerte, buenas noches. Gracias, buenas noches. Sí, claro, es que al final empezamos hablando de Correos y terminamos hablando que no se han presentado los presupuestos y que esto es ilegal. Y mientras tanto estamos pagando a Broncano no sé cuántos millones en la televisión pública, que es otro ente, digo, que no es parecido a Correos, pero tiene mucha particularidad y mucho parecido. Correos tenía una oportunidad grandísima. En el año 2023-2024, el mayor crecimiento en el mundo inmobiliario fue en el logístico. O sea, se vendía todo. Los Amazon, los Seur, pues todas estas empresas de logística. Creo que ha tenido una gran oportunidad Correo Express de hacer el cambio y hacerlo con éxito y poder haber ampliado esa plantilla y de haber sacado beneficios. O sea, creo que ha habido una mala gestión y te voy a explicar un poco la mala gestión. Yo he vivido 7 ventas en una empresa en las cuales cada vez que venían un CEO nuevo y venían directores nuevos, cambiaban las direcciones, te volvías loco. Y encima, los que venían no sabían del negocio. Proponían cosas que creían. Entonces, es un tema... Pero hay que tener en cuenta lo que es Correos, porque podríamos decir, pues la cerramos, se cierra, hay que ser valientes, ¿no? Pero cuidado que ahí está el voto por correo. Y ahí está estuvo la Indra, fontanera. Claro. Ahí estuvo la Por eso, fontanera. si cualquier empresa normal tendría que estar cerrada. Hombre, claro. Angulo, Claro, ¿te puedo debatir eso? Sí, sí. Hay una firma electrónica súper buena, súper eficaz, que la tienes instalada en tu ordenador y que puedes hacer un voto por correo espectacular sin necesidad de ir a ningún sitio. O sea, el tema digital está impuesto hoy y está para ayudarnos a hacer estas cosas. De hecho, y encima en el momento. De hecho, la Administración de Justicia ya hace varios años, ya no ahora, hace años, a través del SNET se presenta a todos los escritos que son oficiales y a la Administración de Justicia por el Ministerio, por el portal del Ministerio de Justicia, en el que tú y yo trabajamos. Es decir, con lo cual esa Javier firma Angulo sabe lo que están- dice y por qué lo dice. No, ya. Bueno, yo Que también... se puede hacer. No. Que se puede hacer, sí, pero al gobierno le interesa. Pero sabe perfectamente. Vale, otra claro. cuestión es que al gobierno le Le interese interesa, es que los estamos votos Javier se Angulo pierdan. va por ahí, ¿no? Entonces estamos hablando de una cosa diferente, Claro. que la noticia en el fondo lleva otra intención, que es la realidad. Es decir, es una empresa en la que es el hueco donde va la gente y colocada la gente que le Claro, interesa al porque gobierno, en Carmona cuanto- decía, vamos a ver, Claro. esto se podría solventar, estamos en el Como siglo Indra. XXI, se puede solventar, la firma, Digital. se puede hacer, claro, pero esto es desde una gestión con lógica. Telefónica. Pero aquí no estamos hablando de esto. María Cuando José. Javier Angulo habla del voto por correo, estamos hablando del interés que tiene Claro, expureo. el gobierno de manipular el voto por correo, como a muchos nos consta que sucedió en 2023. María José, Y que volverá a suceder, ¿eh? Telefónica, Indra. Vamos a Indra ahora. Ya, claro, es que... Que me dicen que estamos fuera de tiempo, qué barbaridad. En fin, brutal, 75% de bajas laborales en una empresa. Esta empresa es Correos, es pública y esas bajas las pagamos nosotros. Nadie se ocupa porque... ¿De quién es el dinero público? Ya lo dijo Carmen Calvo, ¿verdad? De nadie. Pues de nadie. Sí, esto es así.
Bueno, que llega la Semana Santa la semana que viene y el que más y el que menos lo mismo se va a lucir palmito a la playa. Bueno, ya sé que siempre llueve, pero por si acaso se enfrentan a la cosa del bikini o del bañador, porque este es un consejo para ellos y para ellas, si les gustaría perder un par de kilos de más, yo les propongo cómo. Si quieren volver a utilizar esas prendas que tanto les gustaban, Naturhaus les trae la forma más rápida y, ojo, la más eficaz de hacerlo. En tan solo 2 días podrán bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y todas las dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado, no tendrás que saltarte comidas, no vas a pasar hambre. ¿Por qué? Porque el Pack Express se adapta a ti, no lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. Regresamos enseguida, lo hacemos con Javier Angulo, con Fernando Fanego y con Ángel Martín Carmona y con todos ustedes. No se muevan porque esto no ha hecho más que empezar. En Lar de Paula elaboramos vinos de La Rioja que reflejan el carácter de nuestra tierra y la pasión por el detalle. Nuestro blanco semidulce, alas de mariposa. Nuestro tinto de autor, Merus 4. Vinos Lar de Paula, reconocidos por su calidad y autenticidad. Entre las montañas suizas, donde la nieve lo convierte todo en emoción, nace Hotel Helvetia, el destino ideal para vivir el esquí como nunca. Situado junto a las mejores pistas, en un valle donde entrenan campeones, cada día comienza con adrenalina y vistas que enamoran. Y al regresar, te espera el equilibrio perfecto, spa para desconectar, chimenea para sentir la calidez del invierno, jacuzzi con vistas y desayunos que convierten cada mañana en un lujo. Hotel Helvetia, tu experiencia alpina completa, esquí que emociona, descanso que conquista. ¿Quieres proteger tu sistema inmunitario de la gripe, COVID y otras enfermedades? Inmunad Z es un complemento elaborado con zinc y base de vitaminas C1, B6 y D3 que permiten aumentar las defensas y mejorar las respuestas del sistema inmunitario. Además, posee antioxidantes que reducen el envejecimiento y mejoran el estado de ánimo. Con Inmunad Z, las defensas al poder. Acércate a tu tienda más cercana o visita la web naturhaus.es. ¿Una noche larga de fiesta con los amigos? ¿Has terminado cansado y con una copa de más? Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox, el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es. ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo 2 días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado, no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. Bueno, después de sacar brillo a los relojes de los caballeros, vamos a continuar
He dicho que lo contaba, ¿eh? En fin, por dar un toque, no, es rigurosamente cierto, no les estoy engañando. En fin, también por esbozar una sonrisa, ¿no les parece? Vamos con otro asunto. Muere un hombre de 70 años. Verán, esto de los conflictos de tráfico, cuidadito, ¿eh? Y muere tras ser agredido en una discusión de tráfico. Sucedió en Burgos. El juzgado ha decretado el ingreso en prisión sin fianza del presunto autor de los hechos, un varón de 45 años. El hombre de 70 sufrió una agresión, como les decía, en Burgos, tras una discusión de tráfico y murió después de permanecer muy grave en el hospital. Y el juzgado, claro, ha decretado el ingreso en prisión sin fianza de este presunto autor de los hechos, este varón que yo no sé si se lo he dicho, pero tiene 45 años. Sucedió el jueves pasado a las 10 de la noche en la calle Rey Don Pedro de Burgos, donde presuntamente el detenido mantuvo una discusión con la víctima, a la que de pronto propinó un empujón que le provocó un fuerte golpe en la cabeza al chocar con el suelo y posteriormente huyó de la zona, Angulo. Pues nada, hay que valorar si realmente existía un dolo, una intencionalidad en ese resultado fatal, pero está claro que hay que sensibilizarse sobre la agresividad cuando uno conduce, porque el vehículo, pues los vehículos causan mucha agresividad, ¿no? La gente pues piensa que hay que tener en cuenta que es un arma, puede ser un arma mal utilizado, ¿no? Y hay que valorar en sí que realmente hay que ser una persona tranquila, hay que respetar las normas de tráfico y no se puede uno imponer a otro y menos llegar ya a las manos, como fue en este caso, ¿no? Entiendo que se bajaron desde luego del coche. Estoy imaginando la escena, o sea, ese momento en el que te quitas el cinturón de seguridad, abres la puerta, das 2 pasos y esto puede terminar en una muerte. A ver, hay una cosa que sobre todo que señalar, ¿no? Es evidente que, por supuesto, las normas, sobre todo conducta lo primero ya no las del reglamento de circulación, que por supuesto hay que cumplirlas, sino las de la educación, ¿no? Y evidentemente en España yo creo que... Más que educación, el temple y la gestión emocional, ¿eh? Sí, no, pero bueno, o sea, más que la educación, ¿no? Pero sobre todo porque confluimos todos en las mismas calles normalmente. A ver, España es un país que tenemos el parque móvil extensísimo, todas las familias tienen 1 o 2 vehículos con los que salen diariamente, es decir, que hay que guardar una compostura y sobre todo la educación, ¿no? Pero es evidente, no es el primer caso, no es un caso aislado, en el que se producen hechos lo que son, claro. En el caso de que estamos comentando, la figura entre dolo, digo en este caso homicidio, ahí hay que ver un poco las trazas de cómo ocurren las cosas, digo, cómo ocurren los hechos que estamos comentando, ¿no? Es decir, la necesidad de malamente, es decir, empujar a una persona, que por supuesto es una agresión, y con la fatalidad que tropieza, se cae y se esnuca y fallece en el acto, no deja de ser un homicidio. Fernando, Creo que es un homicidio imprudente, o sea, pero no doloso. Estamos locos. Pero estamos locos. No. Yo conozco un caso. Escucha, pero que yo no estoy... Conozco un caso parecido a este. Ya, pero que no estoy juzgando ni valorando... Escucha, Ángel, déjame que yo termino, 0, es decir, pero no estoy juzgando en el caso de que estamos comentando un tema, es decir, pero que suele pasar, es decir... A ver... Lo que sí que está claro que es que lo que tienes que tener es la conducta que cuando tú coges un vehículo, es decir, eres responsable del vehículo y de lo que hagas con el vehículo. Como bien No apuntaba, seas consciente de que es una máquina de matar, claro, en muchos aspectos. De hecho, en todos. os digo, En todos. Escucha, un momentito, déjame. De hecho, la policía utiliza y las fuerzas de orden público utilizan el vehículo como medio para interceptar cualquier tipo de otro vehículo que no quiera parar y demás, y utilizan el vehículo para, con lo cual no deja de ser un arma, ¿vale? Es decir, y sobre todo en las manos de una persona que tenga la capacidad y la plena capacidad para poder conducir y para poder gobernar lo que tiene. Es decir, en este caso concretamente que estamos comentando, se baja de una forma, me imagino que áspera y agresiva, sí, claro, contra tal, por una maniobra que hace indebida o cualquier tipo de tal, y le recrimina de una forma que, como no estamos no sabemos exactamente qué ha pasado, pero qué más da, ¿no? Nosotros llevamos al despacho cientos de cosas así de este estilo, es decir, que personas que atropellan y se van e intentan darse a la fuga, que está destruyendo la causa, es decir, cosas que son muy desagradables y que en este caso, es decir, la intención de la agresión de la persona que
malamente y tal, a lo mejor no fue la de acabar con su vida. Terminamos, cerramos esta noticia, aunque tendremos más datos que aportarles, diciéndoles que este hombre que se está investigando por este delito de homicidio, como les he dicho, ingresó en prisión provisional comunicada y sin fianza, sin perjuicio de la calificación que resulte tras la instrucción de la causa. Abogados, esto quiere decir que... Está pendiente de las pruebas que se practiquen. Pero bueno, que le ha causado la muerte, quiero decir, Impepinable. no hace falta ser ingeniero de caminos y puentes. Abogados. No sé, sí, pues te digo que imprudente, es evidente que no dolosa, porque aunque no sabemos exactamente en qué circunstancias acontece la situación... Para ver si es homicidio o si es asesinato. Si es imprudente o doloso. Si es de imprudente o acuerdo. doloso. Es decir, la intención, por ejemplo, en el caso de cualquier tipo de atropello, como el que estaba comentando, de atropello y que se da la fuga, evidentemente es doloso. Es decir, ahí ya no se percibe la sensación, es decir, la intencionalidad que tenía el conductor en atropellar y causar la muerte o causar el daño. En este caso, resulta la intención del conductor que atropella o que tiene este incidente, cuando salió de su casa no tenía la intención de matar a nadie ese día. De acuerdo, solo que se encontró en un conflicto y se vio, ¿no? Tenía mala gestión, como diría Carmona, baja tolerancia a la frustración, ¿no? Y de pronto pues la cosa terminó así. Es muy complicado esto del tráfico. Yo recuerdo hace años el periodista José María Milibia, que llevaba un revólver en la guantera, tuvo un conflicto, sacó el revólver o la pistola. Bueno, yo no sé, es que yo soy amante de los revólveres, siempre me hubiera encantado. Pero el revólver plateado... Buenísimo. No, Sí, entonces bueno. no es un revólver lo que yo quiero. Sí, los revólveres No, es que tiene el yo tambor, quiero que tiene el tambor y no, que no, hace- no, lo mío es mucho más femenino, es aplastadito. Ah, sí, una Estos automática. de películas, Una que automática. que son chiquititas, Sí, automática. y que son plateaditas, 9 son muy milímetros. femeninas. Automática. ¿Se imaginan yo con una de esas? Una parecida a la Star de la Gracias película a La Dios Policía. que no. Gracias a Dios que no. Bromas aparte, condenados a 13 años por matar a su novio a pedradas. Kiko Mestre, muy buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estáis? Hola, Kiko. Estábamos aquí pues hablando de estos de las incidencias en el tráfico y yo estaba recordando este de Amilibia, pero cuántos sucesos, ¿verdad?, han tenido lugar por cómo nos calentamos en las cosas estas del tráfico, ¿verdad? Pues sí, la verdad es que el tema de tráfico es un gran problema y cada día hay muchísimos accidentes. De hecho, aquí en Mallorca, en los últimos días se han multiplicado los accidentes precisamente de motoristas. Ahora recuerdo que en prácticamente una semana han muerto 2 personas, 2 motoristas, y además no en las carreteras del exterior, de las localidades exteriores, sino en la propia ciudad de Palma. Y todo, pues bueno, normalmente son por imprudencia del mismo motorista. No siempre, pero en la mayoría de casos sí. Cuidados con los ¿Perdona? motoristas, que cuidado, efectivamente, especial precaución los motoristas porque son muy vulnerables, aunque creo que ellos no se dan cuenta. En fin, Quique Mestre, vamos con este suceso que a mí me llamó poderosamente la atención. ¿Mata a su novio a pedradas? Pues sí, esto es un hecho que ocurrió en septiembre del año 24 en una zona de la ciudad de Palma también, en una zona próxima a un torrente. Era un domingo en concreto que apareció un cadáver de un señor de mediana edad, presentaba un golpe, se simuló que pudiera parecer como un accidente, que un hombre que iba caminando por una zona solitaria hubiera podido caer al suelo y hubiera podido golpearse contra una piedra, pero al final se descubrió que fue asesinado a propósito, evidentemente, y que había sido su pareja sentimental. El caso es verdad que fue resuelto en prácticamente 48 horas y ayer el principal y único acusado, que es, insisto, era la pareja sentimental de la víctima, pues se sentó en el banquillo de los acusados delante de un jurado popular. Lo que ocurre que ante una petición de 20 años de cárcel, después de alcanzar un acuerdo, su abogado con la fiscalía, pues se decidió pues reducir esa condena a 15 años de prisión. Y bueno, y también, pues como suele ser habitual, se le apreció una serie de atenuantes y lo que evita es
una celebración de un juicio con las molestias que supone para un jurado popular tener que intervenir, todo el gasto que también representa este tipo de procesos, y así el caso ya se dicta sentencias, la sentencia se declara firme y este señor que está en la cárcel, pues que termine de cumplir el tiempo que le queda. Pero qué salvaje es la gente, qué situaciones a veces no se nos pasa ni por la imaginación. Entiendo que hay que ver un programa como este, o hay que preparar un programa como este, o hay que participar en un programa como este para darse una cuenta del mundo y la sociedad en la que se vive, Kiko. Es sobrecogedor, tremendo. Sí, porque es que hay mucha violencia y violencia atrae violencia y nos creemos que todo el mundo es incapaz de ser agresivo, pero es que hay muchas personas agresivas y hay que encontrarse en estas situaciones y bueno, y como son tan frecuentes que ya son hechos ya casi normales, es decir... Se han normalizado. ¿No? Así es, Kiko, se han normalizado. Son muy habituales ya. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Un abrazo y a disfrutar de esas hermosas Islas Baleares. Muy bien. Aunque el suceso también esté presente en ellas. Un saludo. Un saludo, gracias a vosotros. Gracias, buenas noches. Bueno, sí. Me surgen preguntas. Venga. Las preguntas de Carmona. Claro. Cuidado. Es triste escuchar esta noticia y realmente ¿a qué violencia nos dedicamos? O sea, nos enfocamos. ¿Cuál es la violencia? Porque claro, si esto hubiera sido una mujer, un hombre o una mujer, estamos hablando de violencia de género. Esto es violencia doméstica, según se dice, que para mí, vuelvo a repetir lo de siempre... No tiene sentido. No tiene sentido. Estoy de acuerdo. Luego, en la plaza del ayuntamiento se ha celebrado el minuto de silencio por este hombre. Es otra pregunta que me hago, ¿no? Pues aquí... El principio de igualdad no existe. Vale. No, por supuesto. Y luego hay otra cuestión que quería preguntarle a los dos abogados, con tu permiso, María José. Sí, faltaría más. Estás Claro. en tu programa. Si le tiro una pedrada y lo mato pues, sin querer, puede ser un asesinato Imprudente. imprudente. O sea, Pero si son 13, no es doloso. Es decir, porque- ¿y si son 13? Pero Aunque se tú la hace- intención... No, pero ahí está clara la intención que tienes de agredir. Es decir, no, Pero es otra no condena. sabes No, de ponderar- matar, escucha, hombre. pero no sabes ponderar Claro. el daño que puedes producir. No es lo mismo que Una le pedrada, empujes sin ¿sabes querer qué? y se El mate elemento a que le volitivo- tires 13 pedradas. Claro. El elemento volitivo del que intenta agredir, sobre todo causar un daño, es evidente que no sabe medir. O sea, si tienes una pedrada, y dependiendo del tamaño de la piedra, pues es evidente que le puedes matar en el momento. Y la última pregunta es, ¿son No, pero bueno, que hay un comparables, pedazo, son comparables, un jurista experto. son comparables las penas entre hombres y mujeres en estos casos? Buah, ni de coña. La ley de violencia de género deja muy claro eso. No obstante, el matar a pedradas no es lo mismo que matar con un tiro. ¿De ¿No? acuerdo? No es lo mismo. Pues Existe- no lo entiendo, de No, verdad. a ver, Porque yo lo existe entiendo un por dónde va. mayor Ya, yo lo sufrimiento. Explícalo, por favor. Porque se aplicaría un agravante que es el ensañamiento. Ah, claro, ¿Qué claro. quiere decir? Que es lógico que si yo doy un tiro, pues el final es muy rápido. Sí, Claro, Pero, claro, claro. sí, está Pero clarísimo. si tú tiras sí, un sí. tiro en el pie, como dice mi compañero, y tiras un tiro en el pie y luego en el muslo y luego en no sé qué, pues el tío no muere, porque la persona no muere. Claro, Al final claro, estás claro, causando claro. un sufrimiento. Pero ese es el problema que muchas veces de discernir cuando se aplica ese tipo de atenuante o ese tipo de agravante en el ensañamiento. A partir de qué navajazo muere la persona, muere la víctima y ya deja de sufrir. Eso es lo que siempre se ha Eso es lo que hay que, valorado. digamos, determinar en el proceso. la- Luego existen otros agravantes que en la pueden ser en autopsia. este caso, por ejemplo, que es que yo me asegure que la persona a quien estoy atacando no tenga defensa. Se denomina alevosía. Claro, Hay que analizar todos estos elementos con las pruebas o indicios que, sí, pero que queden sobre el de terreno. una pedrada ya sabemos que si una pedrada, es decir, ¿quién no? Por lo menos, y perdona María José que haga este ejemplo, es decir, yo he pasado muchos años veraneando en un pueblecito de Ávila, en la Serranía de Ávila, el hoyo de Pinares, al que hago alusión. Oh, qué y pues ya hay aquí, muy bonito, lleno de pinares y en un hoyo, pues que no tiene mucha descripción más porque las hay. Bueno, pues el caso es que allí jugábamos, cuando teníamos una edad, 12, 13, 14 años, a guerra de piedras. O sea, pero guerra de piedras era guerra a pedrada limpia. Con las gomas. No, ni sin no, con la goma, no, con Sí, el es que brazo. yo recuerdo con el brazo. lo de las Escucha, gomas, o sea, era como, tela eso. y como sé que nos siguen en el hoyo de Pinares, a que damos un fuerte saludo abrazo desde aquí. muy grande, en Ávila, porque nos escuchan y nos ven del programa, pues claro, y era una cosa, entre comillas, normalizada.
es decir, normalizada. Los chicos jugabais con el tirachinas, Bueno, que luego eran piedras gorditas. pepinos que eran, o sea, eran... Pepinazos, sí. No, pues lo que te digo, que es que eran... Lo que ocurre que Fernando antes la gente era de otra materia, estaba preparado para hacer frente a pedradas, ¿o no? Sí, pero Los chicos pero fuertes- éramos niños, éramos menores. Si éramos menores, pero... Ibas escalabrado. Pero todo, Se decía, ¿no? Ibas con la brecha y... Y disimulando a la casa, Exactamente. no vaya a ser que te rompiera la cabeza el padre. Efectivamente, Por imbécil. aparte del 7 que tenía que hacer la costura, pues lógicamente padre- recibías la reprimenda familiar, ¿no? Pero, a ver, en este caso yo creo que lo que estamos comentando es una cosa mucho más importante, o sea, distinta. Sí, sí, qué duda cabe. Con otra intencionalidad completamente distinta, como bien acertaba mi compañero. En fin, la verdad es que es tremendo. Yo insisto hoy, no sé, ni que fuera la primera vez que contamos circunstancias de estas características, pero hoy no me pregunten por qué, estar especialmente sensible, pero no hago más que pensar en qué clase de sociedad vivimos, cómo es posible que la gente sea tan bestia. Desde que hemos empezado con ese pobre bebé, esos padres maltratándole y agrediéndole sexualmente, una persona que 13, oiga, que vale, que te pones nerviosillo y tiras una piedra. De acuerdo. Mira, a mí me tiraron una piedra. ¿Y te dio? Sí, además tengo una pequeña cicatriz aquí, pero gracias a Dios... Podemos sacar un no chiste se de te aquí, nota. ¿eh? Pero no vamos a sacarlo. Bueno, sácalo tú. No, pero la chica esta tenía una pedrada. ¿Quién? Ay, madre mía. ¿Estás hablando de mí? No, Ah. no de ti, no. La otra, que dice que la agredió y yo estaba pensando, realmente, que entendía la pedrada era ella. Virgen del amor hermoso, en los líos que nos estamos metiendo. A ver, escucha, y perdona, ya terminado, sobre todo que me corrija mi compañero si es mentira. Nosotros se supone que estamos en una sociedad avanzada en Europa occidental, es decir, se supone que no es así, en muchas cosas estamos muy retrasados, ¿no? Pero con el tema que estamos viviendo ahora mismo actual en Irán, a los homosexuales se les ahorca y a las mujeres blasfemas se les lapida. Es decir, que la lapidación, la muerte de la lapidación es a pedradas. Es brutal, efectivamente. Yo estaba también pensando en ese hecho terrible y todo el mundo sabemos efectivamente cuál es el final de los homosexuales en determinados países, que en fin está la panda esta de progres de tercerísima categoría van defendiendo. Como Pero ninguno está allí. Como son, bueno, pues sobre todo son una panda de Ninguno ignorantes está allí. que no saben leer, no juntan letras y entonces, pues bueno, pues tienen La flotilla, opiniones. no sé si la flotilla, Pues, ¿qué ¿no? podemos? La famosa flotilla. Bueno, ¿te refieres a la que está en Cuba en estos momentos? Sí, bueno, está el señor el Iglesias, ¿no? efectivamente, El único con el hotel que hay, colocó hay luz. a su señora en el Ministerio de Igualdad. Manda huevos, ¿eh? Solamente él Vaya que- sabrá el talento de Irene Montero. Manda huevos. Pero bueno, sería Sé que nos siguen, ¿eh? sería otra Sé historia. que nos Una siguen en esta pregunta. cadena. ¿Tenemos datos de violencia doméstica? Probablemente. Lo intentaré próximo buscar día- para el la próximo semana que día viene. Estoy seguro que sí. Ángel está Me lo preocupado. apunto. Ángel está preocupado. Sí. por Sí, ese no, caso. Ángel está obsesionado. O sea, Sí, esto es recurrente. Él Sí, tiene de acuerdo, ahí... Pero escucha, pero hay datos, ¿no? Y tienes Joder, razón, hay ¿eh? datos, estoy Yo seguro si que- pudiera luchar en algún sitio contra la violencia, lucharía. Da Sea igual de que sea de cual sea. género. O doméstica o tal. Sí, bueno, la verdad es que no entendemos La muy bien. Hay un violencia, ser humano, ¿no? ¿verdad, Ti? Que es agredido, que es asesinado y no lo entendemos. La verdad es que no lo entendemos. Bueno, después vamos a hablar de las monjas Ham. Que, en fin, ya hemos hablado de ellas en alguna ocasión. Me sonaban a las monjas jamón, no me pregunten por qué, ¿verdad? Pero no, son las hijas del amor misericordioso. Bendito sea el Señor. Luego les vamos a contar por qué estas individuas practican exorcismos para restaurar la virginidad y bueno, luego obligan a borrar tatuajes y a otro tipo de perversiones. Esto es una congregación de monjas. En fin, por contarles algo bueno o hacerles yo una buena propuesta, ¿verdad? Pues les voy a llevar a los Montes de Galicia. ¿Qué? ¿Me acompañan? En el corazón de Madrid descubre los Montes de Galicia, donde la tradición gallega se encuentra con la innovación culinaria. Saborea nuestros mariscos frescos, las carnes jugosas, los postres caseros, todo preparado con ingredientes de la más alta calidad. Disfruta de una experiencia gastronómica única en un ambiente acogedor y elegante.
Montes de Galicia, donde cada comida es una celebración. Te esperamos. Montes de Galicia, en la calle de Azcona 46, Madrid. Reserva tu mesa hoy mismo. Regresamos enseguida, no se muevan. Vamos con el tramo final del programa, que para ir haciendo boca, las monjas Ham. En Lar de Paula elaboramos vinos de La Rioja que reflejan el carácter de nuestra tierra y la pasión por el detalle. Nuestro blanco semidulce, alas de mariposa. Nuestro tinto de autor, Merus 4. Vinos Lar de Paula, reconocidos por su calidad y autenticidad. Entre las montañas suizas, donde la nieve lo convierte todo en emoción, nace Hotel Helvetia, el destino ideal para vivir el esquí como nunca. Situado junto a las mejores pistas, en un valle donde entrenan campeones, cada día comienza con adrenalina y vistas que enamoran. Y al regresar, te espera el equilibrio perfecto, spa para desconectar, chimenea para sentir la calidez del invierno, jacuzzi con vistas y desayunos que convierten cada mañana en un lujo. Hotel Helvetia, tu experiencia alpina completa, esquí que emociona, descanso que conquista. ¿Quieres proteger tu sistema inmunitario de la gripe, COVID y otras enfermedades? Inmunad Z es un complemento elaborado con zinc y base de vitaminas C1, B6 y D3 que permiten aumentar las defensas y mejorar las respuestas del sistema inmunitario. Además, posee antioxidantes que reducen el envejecimiento y mejoran el estado de ánimo. Con Inmunad Z, las defensas al poder. Acércate a tu tienda más cercana o visita la web naturhaus.es. ¿Una noche larga de fiesta con los amigos? ¿Has terminado cansado y con una copa de más? Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox, el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es. ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo 2 días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado, no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. ¿Ustedes tuvieron tirachinas? Lo digo porque esa ha sido la conversación de este programa en este receso para la publicidad. No voy a abundar, tranquilos, podéis quedaros tranquilos, solo por una razón de tiempo. Pero insisto, ¿ustedes tuvieron tirachinas? Las monjas Ham practican exorcismos para restaurar la virginidad y obligan a borrar tatuajes. Verán, hemos hablado ya de esta congregación en diferentes ocasiones. Son las Hijas del Amor Misericordioso, Ham. A lo largo de estos últimos años, la ex superiora general de esta congregación, que para más señas tiene el nombre de María Milagros Pérez, ha promovido oraciones entre sus fieles abrazados a modo de unión espiritual. Este rato de oración es una práctica común, aunque secreta,
que consiste en darse la mano o abrazarse sentados o tumbados en la cama en una plegaria a modo de premio, incluso entre hermanos y hermanas. En la carta enviada en febrero por una veintena de víctimas y sus familiares a León XIV, se advierte perdón, voy a cambiar de... Quédense con lo que les estoy contando, ¿eh? Discúlpenme que haga este inciso. Ustedes saben que el Papa, su santidad, va a realizar un viaje a España. Yo es que lo he escuchado esta mañana, pero no me lo creo. La conferencia episcopal va a cobrar 500 euros por estrechar la mano del pontífice. ¿Alguien sabe algo de esto? Lo desconozco, pero vamos, lo deja ser un negocio. Ya. Bueno, vamos a ver. Tengo que decir que en la conferencia episcopal, que no sé si es cierto, ¿eh? Yo es que lo he escuchado esta mañana y de pronto he leído León XIV y pues bueno, pues lo he recordado. Fake news, seguro. Fake news del enemigo. ¿Tú crees que es fake news? Sí. A ver, dicen... Cuesta muchísimo. Lo voy a buscar, ¿eh? Dicen que la conferencia episcopal dice que es para subvencionar el viaje para no tener que depender de fondos públicos. Carmona, ¿puedes hacer el favor de hacer una investigación? Me estás diciendo que el Papa no tiene fondos... A ver... No. A ver, yo no me quiero meter en un lío. Yo estaba leyendo una noticia y me he ido por los cerros de Úbeda, cosa que ya saben que es muy habitual en mí, pero solo porque me parece muy interesante lo que les estoy contando. Pero que lo mismo, como dice Angulo, es un fake, pues vamos a salir de dudas. Discúlpenme, es en torno a la visita de León XIV, mi comentario, y aquí son los familiares pues que se han puesto en contacto con León XIV y se advierte al pontífice de una serie de graves abusos sexuales cometidos supuestamente bajo el gobierno de la ex superiora general, así como prácticas prohibidas y abusos litúrgicos que han llegado incluso a desembocar en oraciones de liberación y exorcismos con menores, así como en acciones propias de teología herética. Si bien la rama femenina no es una congregación religiosa como tal, entonces, por tanto, soy yo la que ha errado, porque yo me he lanzado a la piscina y he hablado de congregación religiosa por mi cuenta y riesgo. Así que, donde dije digo Diego. Sí está reconocida como asociación por la Iglesia, ¿de acuerdo? El problema no es que vivan al margen de la Iglesia, le hicieron hincapié al Papa en su misiva, sino que los seguidores de esta entidad religiosa han desarrollado una cultura interna y un modo de gobierno que han producido graves abusos sexuales de conciencia, de poder y de libertad. Bueno, pues Ángel Martín Carmona, que además de ser inversor inmobiliario, yo le contrataría de documentalista, que ya sabe que saca mucha documentación en este programa, darle la mano al Papa, una noticia de la cadena SER, quiero decir, no estamos hablando de ningún medio fake. En España ya tiene precio 500.000... ¿Cómo? 500.000 euros, sí, sí. ¿500.000 euros? No puede ser. A ver, yo he oído 500 euros. Será 500.000 euros y dependiendo Bueno, del... ahí faltan 3 ceros o sobran 3 ceros. A ver, No, depende de las personas que haya, ¿eh? Perdonen que ustedes dirán que les estoy liando, pero hombre... Cadena SER, Es la cadena SER. La conferencia episcopal, no, que dirán que les estoy liando porque les estoy contando un suceso y ahora me voy a otra cosa, discúlpenme, pero al final yo les voy a aclarar ambas cosas. La conferencia episcopal reparte un dossier entre empresas y fundaciones ¿veis? Para financiar el viaje de León XIV. Serán décimos de 500 hasta Vale. 500.000. Hasta 500, claro. Vale. Literal, vamos. Bueno, pues Es la página. ¿no era la un página fake? oficial es la Bien, SER. Angulo. lo que ocurre no es por dar la mano, ¿de acuerdo? O sea, no vamos a ser más... Pero la Bueno, no sé, noticia pero era tampoco será para cenar estrechar con él, la ¿no? mano, ¿Será para estrechar... una cena con él en No, solo la por intimidad? o- financiar, igual que yo puedo dar pues, libremente. Es para empresas, efectivamente. Para empresas, entonces no Parece es, razonable. Exacto. Y aparte, pues más transparencia que eso, que Ninguna, realmente... pues, y además es ninguna. para no tirar de dinero público, que a fin de cuentas tenemos un gobierno que se lo gasta en prostitutas De todas formas, y en polvos de todas blancos. formas, Estamos no deja de diciendo- ser no deja de ser un negocio. Entre Sí, pero otras... estamos diciendo No deja de ser un negocio. que estamos diciendo que... Presuntamente ¿Quién se todo, lleva ¿eh? pasta de Sí, que pero esto venga que el voy a Papa decir, aquí, ¿eh? pero No. esto que voy a decir es Luego verdad, no. y yo cuando entré al Vaticano me querían hacer callar. El Vaticano es uno de los países, uno de los estados más ricos del mundo, ¿eh?
Eso hay que Pero decirlo. Eso ya es sabido, ¿no? Pero de siempre. Ya, pero estamos No, diciendo no. que, o sea, que van a financiar el traer, que venga, que debe ser Pero de todos. vamos a ver, aquí, vea, pues, el lío que nos vamos a meter al final. No, pero no, vamos pero a ver, escucha, claro. pero claro, pero con independencia de que haya dinero en el Vaticano, que efectivamente pues, Mucho. tiene mucho dinero. Y nada de inmigración ilegal, por cierto. Yo creo que han hecho... no. Te dice una Eso cosa, no. Es que quien ha preparado esto ha hecho un curso con el presidente del gobierno y tendrá partida ahí. Bueno, la cosa es que la conferencia episcopal no quiere tirar de dinero público y contestando, que una reflexión que yo hago en voz alta, Carmona, pues que viene a España y, hombre, como anfitriones tendremos que pagar la fiesta. Bueno, pero hasta cierto punto es normal. Salud. Mi alergia. Escucha, salud, ¿Ustedes pero, tienen bueno, alergia este pero- año? Sí. No, a preguntas. ¿Hablamos de la alergia? Escucha. Porque pero ya es es normal, el tercer tema que abrimos. Es normal, pero sí que es verdad que de alguna forma no deja de ser un negocio y sobre todo porque hasta el punto dice yo soy católico, apostólico romano y además ejerzo, es decir, porque procuro ir de vez en cuando a misa, ¿no? El caso es que procuro ir, ¿no? Siempre lo cumplo. Pero sí que es verdad que en este caso no deja de ser un negocio, es decir, un viaje deja de ser un negocio. ¿Por qué? Porque A ver, colateralmente y es una Hombre, vamos a ver, y es una circunstancia... El Papa anterior, que además era de hispanohablante, porque era argentino y tal, no quiso venir nunca a España. Bueno, perdonad, para visita del Papa, la de Juan Pablo II, Totus. cuando éramos pequeños, bueno, cuando éramos Totus. adolescentes. Totus. Hombre, En el impresionante. Bernabéu. Vamos, no, Impresionante. Yo estuve en el Bernabéu. Impresionante. Le vi pasar por la calle Ferraz. Impresionante. Y no le salió urticaria cuando pasó por la sede del PSOE. No le salió ningún tipo de urticaria. Es verdad, porque ya en la sede del PSOE estaba en Ferraz, claro. estaba allí Mal cuando... sitio, claro. ¿Era 1982? ¿La Sí. visita de Juan Pablo II? Sí, o 82 84, por ahí más o menos, pero vamos. Voy a buscar si fuera el 82, Mundial de Carmona. fútbol. Bueno. No deja de ser ¿Sí? paradójico que de este tipo que estamos comentando, de este tipo de cosas que estamos comentando, y no sé si por lo menos tú convendrás o no, querido amigo y compañero Javier, que a ver, que detrás de cualquier tipo de negocio y más con el Papa hay dinero. Pero que es un gran acontecimiento para el país, No, por que Dios. sí, que Dios venga me su libre. santidad el Papa, es un acontecimiento enorme. Para con mí sí, pero independencia. puede entender, a ver, España es un país laico. Y entonces con lo cual dices, escucha, ¿quieres o no? ¿Quieras o no? No. Hombre. Esa confesional. 82. Bueno, sí. Ya, pero no es lo mismo. No, o sea, bueno, pues No, escucha. 82. escucha, El 31 de octubre de 1982. Vino Muchas Juan Pablo gracias, II, Carmona. ¿verdad? Después del Mundial de Fútbol. Efectivamente, exactamente. Este año es el año santo de... ¿Es año jacobeo? no, es No. un año Fue especial hace de San poco, Juan fue de la hace poco. Cruz. San Juan de la Cruz. Ah, pues imagínate. Sí. Que era un poeta, ¿no? Sí. Literario español y que llegó a ser santo, ¿no? Y también pues de la zona de donde tú refieres, de Ávila. de claro. Ávila. Claro. Por supuesto. Bueno, Ávila ha dado grandes santos, por Sí, cierto. por supuesto. Y santas. Y santas, efectivamente. Santa Vivo Teresa sin de- vivir en mí. Santa Teresa de Jesús. Vivo sin vivir en mí. Bueno, pues nada, disculpen, voy a retroceder y vamos a la noticia. Me había llamado, he visto el León 14, he recordado lo que había escuchado esta mañana y bueno, pues ya lo hemos aclarado. No son 500, son 500.000. Como bien dice Javier Angulo, pues está vinculado, está enfocado a empresas y a fundaciones. Pues bueno, efectivamente, tú apostabas por de 500 a 500.000, ¿no? Bueno, pues y que al final lo que sucede es que no quieren tirar de dinero público y bueno, pues insisto que, pues bueno, no sé si me parece bien porque preferiría que el dinero público se lo gastaran en la visita de su santidad el Papa antes que en prostitutas, en polvos blancos y en todo tipo de polvos, presuntamente. En fin, seguimos con estas monjas, las monjas hijas del amor misericordioso, que como les he dicho no es una congregación, aunque yo en principio las haya definido así, pero sí que están reconocidas por la Iglesia. Bueno, pues el Tribunal de la Rota ha recibido en los últimos años varias denuncias. Se ha hablado con las víctimas, por ejemplo, un medio en el que yo estoy basando esta información, que es de Objective, ha hablado con las víctimas de estas monjas que denuncian que su líder religiosa, conocida como Marimí o Mami tiene
tiene nombre de Madame de Casa de Meretrices. Entre los seguidores fomentaban intramuros abusos sexuales entre los miembros de su asociación y otras prácticas que no tienen el visto bueno de Roma, como exorcismos para restaurar la virginidad o la obligación de borrarse todos los tatuajes del cuerpo porque era la entrada del demonio al cuerpo. Manda narices. O sea que un tatuaje, que a mí no me gustan, pero bueno, es la entrada del demonio. Pero abusar y hacer rituales satánicos, no, es que claro. Pues nada, el derecho canónico prohíbe expresamente que las monjas practiquen exorcismos. Está reservado a sacerdotes que lo sean y lo podrían hacer con la autorización del obispo. O sea, no es complejo, no es un sistema inmediato, ¿no? Pues yo creo que estas monjas van a acabar como las de Belorado, al final. Sí. Pues van por el mismo camino, ¿no? Si se salen de la línea, pues tienen que sacarle la tarjeta, ¿no? Es que es tremendo, miren, les voy a dar más datos. Una de ellas la señala directamente a la Marimí o Mami, directamente por presuntos abusos a un hermano de la rama masculinal que, escuchen, según Marimí, Dios, es que de verdad me da un poquito de asco, Dios dio una gracia especial para tener relaciones sexuales con ella durante varios meses, creándose una dependencia afectiva, psicológica y espiritual del joven con la líder de las Ham. Algunos de estos abusos se sucedieron mientras ella, y esto es que me parece de un sacrilegio. A ver, ella hacía uso de la Eucaristía para que el joven se sintiese intimidado por la presencia de Dios. El Señor nos da libertad para vivir esta gracia, justificaba la líder de las Ham junto al sagrario que tenía en su cuarto cada vez que la presunta víctima le preguntaba si tras esos encuentros de contenido sexual él se encontraba en pecado y necesitaba pedir ayuda o contárselo a alguien. A ver, este chico muy listo no era, ¿eh? ¿Cuántas veces no hemos oído de abusos de gente en la iglesia, sobre todo con... Además, gracias a ellos, y sobre todo hay que dar gracias, tenemos parte de nuestra historia y la cultura, de alguna forma, organizada y cronológicamente evidenciada, es decir, gracias a la iglesia. Es decir, que se hayan cometido tropelías como este que estamos hablando, es decir, en el caso de las monjas que no son, sobre todo no tienen esa capacidad de poder, pero sí de cometer otro tipo de delitos, es decir, con las personas a las que están alrededor. En este caso estamos hablando, claro, estamos hablando, por eso que es un tema bastante... Y sobre todo por el tema del exorcismo, que solo puede ser de alguna forma administrado por, como bien ha dicho don Javier, por un obispo que esté habilitado y además por el Vaticano. Efectivamente, pero bueno, es terrible porque además... El exorcista, la película del exorcista. Exactamente. El padre Carras. No hay que ir más lejos. El padre Carras. Esto no es una religión, ¿no? Es una comunidad. No, pero está reconocida por... Ojo, está reconocida por la Iglesia. No es una congregación, por eso claro. He tenido que rectificar. Pero está protegida por la Constitución. Está reconocida por la Iglesia. Si está reconocida, está socialmente habilitada para poder administrar... Menuda individua, la Marimí, qué barbaridad. Tiene nombre muy raro, eso sí. Marimí o Mami, perdóname. No sé. Vamos, de Madame de Casa de Meretrices. Vamos, seguramente sí, la conocería Ábalos, seguro. Bueno, una mujer se enfrenta, señores, a 1 año de cárcel acusada de publicar en redes sociales fotos íntimas de... Perdonen que me ría, de su exmarido. A ver, no me río del exmarido, me río porque, como muchas veces les digo, nosotros tenemos un nivel, ¿verdad?, de dramatismo en las historias que les contamos que al final publicar fotos íntimas de un ex, que vaya usted a saber lo que ha pasado, pues miren, a ver, que no tiene gracia, que me arrepiento de haber esbozado una sonrisa. Y es un delito, además. Y es un delito, efectivamente, pero que por comparación... Pues no sé, me ha salido ahí una sonrisa, pero puñetera gracia tiene, así que lo siento.
La Fiscalía de Alicante atribuye a la procesada un presunto delito contra la intimidad en su modalidad de revelación de secretos. Solicita provisionalmente una pena de 1 año de cárcel por este delito contra la intimidad, publicar en redes sociales fotografías íntimas de su exmarido con la intención de conculcar gravemente su intimidad e imagen frente a terceros. A ver, el Ministerio Público sostiene que la encausada, impulsada por la mala relación que mantenía con la víctima, claro, o sea, no quedaron como amigos, me temo. Publicó las fotografías el 27 de julio de 2020 en su perfil en una red social donde etiquetó al perjudicado para que las imágenes llegaran a sus contactos. Miren, no voy a seguir leyendo, dejo la noticia en vuestras manos. Qué mala baba, eso sí. Que nadie lo va a coger. Escucha, Yo es que si lo cojo hago sangre, ¿eh? Me lo temía. Claro, es que esto ¿cómo sería? Hazlo. ¿Violencia de? No, pues lo que sea, violencia de... A mí me parece muy triste plato. que cualquier persona pueda exponer a otras personas. ¿Y qué tipo de intimidad estaría esta mujer colgando en las redes sociales? Da igual, aunque sea una foto sin autorización, pues claro, ya es como estoy vulnerando. pasa igualmente como cuando tú utilizas para temas publicitarios, por ejemplo, fotos que no están de alguna forma inscritas y registradas en un código, o sea, y tienes que pagar esos derechos por utilizar estas fotos. En este caso es que date cuenta que son fotos personales que están en la esfera de lo más íntimo y sobre todo que no sabemos que son fotos de desnudos y pero seguramente que ella no saldría. Fotos ridiculizando. Claro, en muy buen lugar no le dejaba. Claro, ridiculizando. A ver, es evidentemente que es que si hacía fotos y ponía fotos en las redes sociales, pues bueno, y le etiquetaba. Pues los atributos que a lo mejor tenía el hombre. Pues porque así cuando le etiqueta y se reparte. Porque ¿qué estáis pensando? No, pues estamos en los atributos. Bueno, había que ver. ¿Ustedes creen que la cosa iba por ahí? Cuyo, pues, a ver, ¿Iba a ridiculizarle de esa manera? Hombre, hay gente muy mala, ¿eh? Pues hay gente que... Y no se preguntan ustedes, no os preguntáis ustedes vosotros. Sí. ¿De dónde salen esas fotos? Es que estaban en el ordenador, al parecer, de él. Las fotos se habían tomado en la privacidad del domicilio del hombre, que las guardaba en un ordenador familiar al que la procesada habría tenido acceso antes del divorcio. Doble delito. Claro, doble delito ahí. Brutal, ¿eh? Claro, no es una gracia, al final no es una gracia. Que Claro. Piense que puede ser gracioso, incluso culturalmente la sociedad a lo mejor piensa que es una broma, que quiere ridiculizar, pero lógicamente tiene consecuencias penales como hemos visto. Pero de broma, poquito, ¿eh? No, hombre, claro, pues de broma tiene lo justo. Lo justito. Lo que pasa es que todo empieza para... Pero tampoco es un drama, ¿no? No, pero en fin. Bueno, después de ver lo que hemos visto, pues... Depende de cómo te afecte. O sea, tú imagínate, vamos a suponer, que le saca desnudo y le ven todos sus contactos, porque encima si lo comparte se multiplica por 2, los de uno y los de otro. Ya, pero puede ser positivo. Habría que valorar. Muy bien, Angulo, bravo. Siempre hay que ver la parte de la luna que nunca se ve. Pero escucha, ¿os acordáis de las famosas fotografías que le hicieron al rey emérito, al rey Juan Carlos, en Italia, desnudo, bañándose en un fueraborda, ¿no? Exacto. Entonces, con lo cual, a ver, esas fotos... Bueno, creo que estaba en la costa italiana y tal. Esas fotos son íntimas, es decir, las pilló un paparazzi o alguien que estaba ahí. Pues, claro, pero se publicaron, águilas, pero sí, pero las compró no, pero ya se encargó pero la Casa Real. La Casa Real, pero no se publicaron. Sí, pero la pagaron para rescatar las fotos del y la quitaron de los medios. Pero no se en Interview, publicaron. sí, María José, en Interview, compruébalo. Escucha, hay fotos que se ven de lejos al rey Juan Carlos bañándose en bolas. Entonces, ¿para qué comprar las...? Escucha, pero lo que no entiendo es por qué... Porque habría otro tipo de instantáneas de una forma mucho más cerca. Vale. Es decir, escucha que... ¿Aquí habría 3 delitos? Apropiación indebida de... No sé. ¿De documentos? De imágenes. A la... Publicación y encima lo comparto en tu perfil. Escarnio. O sea, yo no sé si hay 3 delitos o 4. Habría que valorar las circunstancias y tal, ¿no? Pero, por ejemplo, uno de los ejemplos que fue positivo fue para el conde Lequio, ¿no? El conde Lequio... Lo estaba recordando. Sí. Fue un caso que sí, no había caído, sí. Ese reportaje tuvo más éxito con las mujeres, ¿no? No, y sobre todo Estamos pensando exactamente en la misma reflexión. Una repercusión creo que no es el caso del anterior. Que en función, en este caso estamos hablando de una persona con todos los respetos, nadie conocía a esta persona, sí, pero ella se encargó de alguna forma para hacer daño, es decir, el elemento era hacer, o sea, maltratar o de alguna forma valorar la imagen de esta persona
compartiendo imágenes que eran personales y sobre todo dentro del entorno más íntimo, ¿no? En el caso que estamos hablando antes y que hemos comentado antes del rey o del conde Lequio, es evidente que son personajes públicos. Sí, sí, Más que no decir, evidentemente. la intención de esa señora... A ver, pero que sin ¿y qué le conocerla- va a pasar a esta señora realmente? Que sin conocerla la odio, pero escucha, pero decir que porque quién es ella para compartir imágenes que a lo mejor han sido íntimas, es decir, para hacer daño, es decir, pues póngase usted... Se sienten muy afectados los chicos por esta noticia. No, porque no, ¿te has dado cuenta? pero no entiendo por qué se utiliza ese tipo de argumentos. No, que es verdad que es verdad, que Sobre está todo muy porque mal, tienes, por Dios. imagina, gente que tienes hijos menores, ¿no? Es decir, una relación, decirme, no me jodas, pero ¿cómo puede ser esa bajeza que ¿Sabemos se el usuario merece, ya? se merece que no la dejen entrar ni en el supermercado? Sabemos el usuario para ver si... ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Cómo me mola, cómo me Bueno, gusta aquí vamos la a carnecilla, finalizar el la programa sangre. con un asunto que yo llevo tiempo pensando en realizar un especial. Por cierto, el especial de la semana que viene habla de crímenes sin cadáver. Inquietante, ¿verdad? Pero yo le doy vueltas desde hace tiempo al asunto de las agresiones a los profesores en los colegios. Verán, más de la mitad de los docentes de la escuela pública han sufrido agresiones. Miren, el 72,2% no se siente respetado en la clase, y así lo refleja una encuesta presentada ayer lunes por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios, que ha respondido más de, ojo, 7.500 docentes en toda España. Más de la mitad de los docentes han sufrido agresiones. Esto es una barbaridad. Pues te indica el nivel cultural que tenemos y sobre todo El nivel de agresividad. Escucha, de agresividad, escucha, para allá, ¿De educación? No, educación, ya. Volvemos un poco a lo de... Escucha, no, ya, y en la educación no está la conducta, Volvemos no a está la actitud y la aptitud. Sí. Sabemos diferenciar una Volvemos cosa de a otra. un programa Tú anterior. lo sabes, Ángel, Volvemos, mejor que nadie. Sí, pero volvemos a un programa anterior. Con la mirada Ya. nos colocaban. Ya, escucha, pero... Y cuando llegabas pero al... Eso es como las inversiones en la bolsa. O sea, ninguna rentabilidad puede asegurarte una rentabilidad futura. Cualquier inversión, decía actualmente, no te puede... Pues ya, esto que me estás contando, sí, que lo anterior era pero mucho mejor. La culpa es de los padres. Ángulo, Ah, ¿cómo no. analizas desde Pues- mi siniestra? ¿Cómo es el análisis? Los expertos determinan que existe una falta de autoridad por parte, digamos, se ha de desproveído valores. de autoridad al docente, pues porque se le considera solo un proveedor de servicios, en vez de esos, digamos, de un proveedor de valores, ¿no? Educación. Exacto. valores, sí. Otra de las cuestiones que plantean los expertos, el impacto post-pandemia. Esa pandemia que llegó con el actual presidente, pues ha impactado de tal forma que la gente sigue trastornada, todavía no se ha recuperado, ¿no? Y fruto de esto también puede ser esto. Y por último, la falta de respaldo jurídico por parte de las instituciones. Porque ¿qué tipo de...? No es una autoridad... O sea, los Sí. profesores son autoridad... ¿Cómo se Hombre, denomina? dentro de lo que es el organismo, o sea, la organización en la educación, el profesor es la máxima autoridad dentro de un aula. Es decir, al que Sí, le pero- guarda el respeto. Es decir, desde el punto de vista, digo, a ver... Pero no tienen una protección jurídica, pregunto. No, protección jurídica como tutor. Autoridad. Pues no dejan de Autoridad. ser... No dejan... A ver, yo dentro de la administración de la educación en un colegio privado o público, no dejan de ser los que administran, lógicamente, tanto el conocimiento como la educación. O sea, es evidente que tienen que tener sobre los alumnos ese tipo de... Y sobre todo, que escucha, a mí la educación me la dieron en mi casa, sí, cuando para ir al colegio. Es Claro. decir, yo soy de un educación Los general conocimientos básica. en el colegio. Yo soy de la EGB, amigo. Escucha, yo he tenido esa educación antes que hemos tenido, los que estamos aquí en el plató, la capacidad de decir que nuestros padres ya íbamos educados, digo, en ese sentido, en la actitud, ¿sabes? No, aptitud, porque la gente puede tener aptitud o no para poder hacer... pero Al la colegio actitud, vas a obtener conocimientos, Exacto, pero la es- educación viene de casa. Claro, es evidente, entonces con lo cual eso lo desayunas con los Ocurre que hay Choco Crispy. padres que no tienen la posibilidad de estar con los hijos y no les trasladan esa educación. Bueno, pues los padres son los primeros que deberían ir a un correccional o a un centro para que de alguna forma reeducaran
lo que es la convivencia, que no deja de ser la creación de monstruos futuros. Es decir, la gente que está asilvestrada y lo lleva al colegio. Los niños de la llave, ¿no? Te estás refiriendo, efectivamente, Javier sí, sí. Angulo, los O sea, niños, pobres santos míos, que están con su llavecita, que se encuentran solos en casa. solos, Pero exacto. esto lo vemos en el mundo del deporte. Bueno, O sea, ¿qué autoridad tiene un entrenador? Cuando se la quita al padre, cuando llega el niño y le dice, tu entrenador, perdona por la palabra, no tiene ni Puñetera idea. puñetera. o es un hijo de... Bueno, o pegan al entrenador. O de pegan, pronto, claro. o de pronto el niño llega, es que el entrenador me tiene manía, y llega el padre y Sí, te sí, rompe sí, los tiene, dientes. porque no- Pero eso pasa con lo mismo con los profesores. Me dicen que estamos fuera de tiempo, qué Cachis, tremendo. vamos. Gracias, Javier Angulo, por acompañarnos. Ángel Martín Carmona, muchísimas Buenas gracias. noches. Gracias. Buenas noches, Fernando Buenas noches. Fanego, Buenas nosotros nos vamos, pero ya saben, mañana regresamos. Gracias por su atención. Como siempre les recuerdo, para más información, el diario de esta casa, eldistrito.es. Muy buenas noches a todos.